¿Es cierto o no es cierto, Marina? Me parece un poco temprano porque todo está nublado. Se confiaron. Sí, pero si no lo hacemos, mejor dejamos la otra actividad para no estar en desarreglos académicos con ustedes. ¿Estamos todos o faltan todavía? Ya esperemos un par de minutos. ¿Les parece? Sí, doctor. Bien. Con paz Doctor. de espera entonces.
Bien, buen día nuevamente. Buenos días, doctor. Buenos días. doctor. Buenos días, doctor. Hemos dado una tolerancia de más de 5 minutos, jóvenes, y en esos 5 minutos de tolerancia solamente se han agregado 2 compañeros de ustedes. Significa que los demás aún siguen dormidos o tienen otra actividad. Marina, ¿qué tema desarrollamos hoy? Músculos de la cabeza y la cara, profesor. Muy bien, señorita. ¿Y qué recuerda usted haber de la estructura ósea de la cara, específicamente el hueso de la mandíbula? En su cara externa. Bueno, que iba a realizar, era el único hueso de la cara que iba a tener movimiento y nos iba a permitir ¿Cómo? A la ver, masticación. repite nuevamente. El único hueso del macizo craneofacial. La mandíbula se va a articular y va a permitir el movimiento, bueno, lo que hacemos es la masticación. Y aparte de eso, como estructura en sí. Que bueno, iba a tener la mandíbula en sí tenía una escotadura mandibular, la apófisis coronoides, y también iba a tener unos agujeros. El agujero mentoniano que se ubicaba por el mentón. ¿Ya? ¿Y qué hay lateralmente al agujero mentoniano? ¿Estaría el cuerpo? No, el agujero mentoniano está en el cuerpo, pero lateralmente al cuerpo, o sea, en esa misma superficie del cuerpo de la mandíbula, pero lateral al agujero que estamos comentando, ¿qué detalle óseo tiene la mandíbula? La línea oblicua. La línea oblicua, muy bien. ¿Y qué estructura tiene el maxilar en relación con la órbita? Abralit. Ah, se fue de la reunión Abralit. ¿La puedes invitar nuevamente, Marina? Ya, profesor, ya le voy a avisar. Seguro está teniendo problemas de conexión. ¿Algún voluntario que quiera responder a la pregunta? Jimena, Antoine. Carrillo. El surco infraorbitario. Ya, el surco está dentro de la cavidad, pero estamos hablando de todo lo que es externamente, en la superficie de los huesos. Ya, o lo mismo, Carrillo, ese surco que usted acaba de comentar, ¿en qué termina? O sea, podría ser el proceso cigomático también. No me está entendiendo la pregunta. Usted ha hablado de un surco infraorbitario. Yo lo estoy preguntando, ese surco o canal, ¿en qué termina? ¿Alguien sabe? La apófisis orbitaria. No, Erika, en el agujero infraorbitario. ¿No se acuerdan? Que está por debajo del reborde infraorbitario. ¿Se acordó, Erika? ¿Me está escuchando, Erika? Sí, doctor, estoy ubicando. Usted misma, señorita, ¿cuál es el hueso más sólido de la conformación de la cara?
¿Quién sabe? Luego, ¿Tal? no le he escuchado a Erika. Si estaba hablando, no le escuché, disculpe. El malar, doctor. Muy bien, Camila. El malar o cigomático. Usted mismo, Camila. ¿Qué detalles óseos tiene el occipital en su escama en la región posterior? Es perfectamente recordable, esas son superficies bien ásperas, el occipital. Disculpe, doctor, ¿qué cara? Externa. Y vamos a encontrar lo que es la apófisis yugular, doctor. No, eso está lateralmente, hija. Y es perfectamente identificable, Camilo. Usted haga el Doctor, la recorrido. porción escamosa. Sí, pues en la porción escamosa, cara externa, ¿qué detalles óseos encontramos? La protuberancia occipital. La línea nucal suprema, doctor. La cresta. Por eso, protuberancia occipital externa, línea nucal superior, inferior y la línea nucal suprema, algunos dicen, por encima de la superior. ¿No es cierto? Bien, jóvenes. ¿Por qué creen que les hago el recuerdo así rápidamente de detalles óseos de alguno de los huesos del macizo cráneo facial? Por las inserciones que van a presentar los músculos. Así es, jóvenes. Se les dijo, esto ustedes deben recordar cuando hablemos de músculos. Entonces, jóvenes, hoy empezamos el estudio de la tercera unidad de nuestro curso que se llama los diferentes músculos que van a recubrir o que, entre comillas, van a vestir, constituir revestimiento a el esqueleto que hemos estudiado. Entonces, hoy hablaremos de los músculos presentes en la región de la cabeza y de la cara, o músculos que recubren todas esas superficies óseas y que obviamente tienen inserción en algún sector de los huesos. Pero recuerden que estos músculos tienen una especial configuración en cuanto a su inserción. ¿Cuál es esa particularidad, jóvenes? ¿Quién puede participar? ¿Ya regresó Abraliet? ¿Me escucha? Sí, doctor. Buenos días, Abraliet. No me quiere saludar ella. ¿Alguien desea comentar a lo que he preguntado, jóvenes? Cuando hemos desarrollado la parte de miología de jóvenes, se habló de esto. ¿Nadie? Jóvenes, son músculos que tienen inserción predominantemente en tejido blando, en regiones profundas de la piel. O insertarse, inclusive confundir sus mismas fibras musculares con otras. Obvio, músculos de la misma región.
jóvenes, hueso cigomático, la apófisis ascendente del frontal del maxilar, borde lateral del hueso propio de la nariz, tu cara externa, borde medial. Estoy señalando algunas estructuras anatómicas en las cuales van a tener inserción algunos músculos, lo que le preguntaba a Marina, la sínfisis mentoniana, el agujero, la línea oblicua. ¿Estamos? En más detalle esto último que he comentado, sínfisis mentoniana o simplemente mentón, agujero mentoniano y la línea oblicua. Bien, jóvenes. Bajo este recuerdo rapidísimo de estructura ósea, esta es una vista lateral de músculos presentes en el macizo cráneo facial, excepto este que es músculo de la región cervical, y específicamente es el músculo platisma del cuello. Aparte de esa primera característica que les he comentado, estos músculos, esto que hay en la región cráneo-facial y específicamente músculos de la cara, en general reciben la denominación de los músculos mímicos o de la expresión facial. ¿Qué de especial tienen estos músculos? Que se ubican en el entorno alrededor de cavidades faciales. ¿Y qué cavidades tenemos en la superficie de la cara? Vamos, comenten, jóvenes. Orbitaria, doctor. Nasal, orbitaria. Nasal, orbitaria, ¿qué más? Bucal. Cavidad bucal. Bucal, jóvenes. Entonces, en el entorno de esas cavidades se van a ubicar. ¿Y con qué intención de aperturar o cerrar esas cavidades? La otra, incidir acá. Al menos una de sus inserciones tiene inserción cutánea en la dermis. Y esto es más válido para los músculos de la cara. Si tienen ese tipo de inserción, pues jóvenes carecen de tendones y de existir en, que son los pocos, son por demás cortos y no sólidos. Y producto del trabajo de estos músculos, obviamente, se producen los diferentes gestos de expresión facial. El enojo, la tristeza, la alegría, la melancolía, la depresión, etc. En buena cuenta determinan externamente el estado de ánimo o la fisonomía del individuo. Y la otra característica común que deben entenderlo así, bien insertado en el disco duro de cada uno de ustedes jóvenes, dice músculos de la cara, músculos de la región facial. Todos son inervados desde el punto de vista motor por el séptimo par craneal, y se llama nervio facial. Estoy hablando de su componente o rama motora. Pero en la cara no solamente tenemos músculos de la expresión facial, sino también tenemos los músculos que se encargan de movilizar la mandíbula y por tanto son músculos responsables de la masticación. Esos músculos jóvenes no son inervados por el séptimo par craneal. ¿Está claro? Bien, jóvenes. Entonces empecemos ahora la revisión de los músculos en sí. Primer músculo. Vamos a recubrir esto que se llama calota en su superficie externa. Y en la calota los huesos comprometidos son, vamos, empiecen, jóvenes. Nombre del hueso. Occipital. Occipital. Parietal. Parietal. Aquí. Temporal.
Temporal. Temporal. Frontal. Frontal. Frontal, jóvenes. Entonces, toda esa superficie, pero predominantemente, occipital, parietales y frontal, son recubiertos por este primer músculo, el único, digamos, el occipito frontal. Y la configuración en cuanto a distribución que tiene este músculo se le describe de forma cuadrilátera. Como ustedes están viendo ahí, jóvenes, solamente hay dos porciones de músculo en sí: el occipital y el frontal. Y después hay una banda. Sí, jóvenes. Esta es una aponeurosis que se interpone, pero es una aponeurosis especial que recubre a la calota, por eso que se llama la galea aponeurótica, y que está laxamente adherida al periósteo de los huesos que hemos revisado hace un momento. Entonces, de músculo a músculo son el occipital y el frontal. Entonces, de los que tenemos, o sea, este músculo se llama occipito frontal y sus porciones son el muscular, el occipital y el frontal. A esta misma estructura muscular, bajo esta formación, también le llaman músculo epicraneano. Entonces, ¿qué debe revisarse cuando se estudia músculos? Sus inserciones, la dirección de sus fibras. Aquí, por ejemplo, es la cara anterior y obviamente va a estar la cara posterior. Su inserción de inicio y su inserción de término. Sus relaciones anatómicas. En lo posible, la vascularidad, la inervación, las relaciones anatómicas y la acción o acciones que cumple este músculo. Empecemos de esta porción posterior de este músculo epicraneano. Inserción de este sector del occipital del epicraneano. Inserción de inicio, ¿dónde? En los 2/3 externos de la línea occipital superior. Parte en la apófisis mastoides. Obviamente que al otro lado hay otro fascículo de las mismas características. Y en el centro, ambas porciones, digamos así para que sea entendible, derecha e izquierda, tienen un espacio de separación, pero es una aparente separación porque quien, digamos, los une igual es esta galea aponeurótica. Entonces ahí tienen la inserción de inicio posterior de esta porción occipital del epicraneano. ¿Y dónde termina? Su inserción de término es en el borde posterior de esto que lo hemos denominado galea aponeurótica. Y de esa superficie empieza este tejido aponeurótico especial que se dirige obviamente recubriendo toda esta superficie de la calota de posterior a anterior, y ahí empieza la otra porción anterior del epicraneano, que es la porción frontal. Entonces, este músculo o esta porción del epicraneano, jóvenes, su inserción superior es en la misma galea aponeurótica y su inserción anterior, o sea, en relación al reborde orbitario, bien del lado de izquierdo o derecho, es en este reborde óseo que tiene la órbita, recubriendo esa escotadura o canal supraorbitario, recubriendo a otros músculos que están en esta misma región, y también tiene inserción, jóvenes, en tejido blando. Y cuando digo tejido blando me estoy refiriendo a la capa más profunda de la piel. Y tan igual como hemos comentado que en su porción media el occipital tiene un espacio de separación, igual, jóvenes, aquí ustedes están viendo la separación como si fuese un triángulo de base superior. Pero vuelvo a repetir, ese espacio no es exento de tejido. Ahí está la galea aponeurótica como uniendo esas dos porciones.
¿Listo, jóvenes? Ahora, se comenta que proyecciones superiores, anteriores y posteriores en relación al pabellón auricular podría tener fascículos musculares. Esta porción del epicraniano sería entonces los músculos auricular superior, anterior y posterior. Y que esto lo vamos a revisar cuando hablemos de oído en sí. ¿Listo, jóvenes? Vista de otra forma. Aquí tienen las porciones de este músculo epicraniano y occipito frontal con su porción posterior o occipital, su porción anterior o frontal y la galea aponeurótica. ¿Qué relaciones anatómicas tiene este músculo? Pues su capa más profunda está en relación con el mismo periósteo. Tapiza a los huesos. Y esa adherencia es laxa, jóvenes. Por eso es que hay personas que movilizan el cuero cabelludo. Obviamente esto ya está recubierta del cuero cabelludo. Y en cuanto a la inervación, van a estar inervados por la rama temporofacial del séptimo par craneal, la porción frontal. Y el espacio de separación que les comentaba específicamente, la porción frontal de este epicraniano lo tienen acá, jóvenes. Sus fibras vienen así. Y la inserción es acá, que se confunde con tejido blando. Y producto del actuar de este músculo, jóvenes, denota la formación de pliegues transversales. Cuando uno, digamos, esto está en concentración, como decir, es el músculo de la atención, por eso le dan esa denominación por las funciones que tiene. Ahora, esta galea, jóvenes, está constituido por fibras aponeuróticas longitudinales y transversales y oblicuas. Entonces, por eso es que es sólida esta aponeurosis. Bueno, este es un cuadro resumen, jóvenes, de estas dos porciones del occipito frontal que tienen la inserción proximal de esta porción posterior, la porción en la aponeurosis epicraniana que les he comentado, la función que cumple. Si se contrae la porción occipital, obviamente los tegumentos van a tirarlos hacia atrás. Y en cuanto a la porción frontal, la inserción anterior y la región en la inserción anterior en los tegumentos, predominantemente la región frontal, y este es el que va a elevar la superficie de las cejas. Aquí estos músculos que les he comentado del auricular superior, posterior, que también entran en la clasificación de los músculos extrínsecos del pabellón auricular. Puedo repetir, eso lo vamos a revisar con más calma en otra reunión. Igualmente acá, todavía son músculos más pequeñitos en relación con el mismo pabellón auricular, por eso es que se le denominan los músculos intrínsecos, músculo del hélix, músculo del antehélix, del trago, del antitrago. Eso va a ser revisado con más calma cuando hablemos de oído en sí. Entonces ahí tienen el único músculo que tapiza toda la calota en su superficie externa. Y en la parte introductoria les dije que los músculos estos se ubican predominantemente en el entorno de cavidades. Pues entonces vamos a revisar estos músculos ubicándolos así, en el entorno de la cavidad orbitaria, cavidad nasal y finalmente la cavidad bucal. El músculo más superficial de la región orbitaria es este músculo, jóvenes, el orbicular de los párpados. Y por la forma que tiene una forma elíptica, aplanado,
rodea prácticamente toda la cavidad orbitaria, pero por la disposición de sus fibras tiene una porción palpebral netamente o interna le dicen algunos, y esta es la otra porción que es la porción externa u orbitaria. Si tiene esta disposición así elíptica, obviamente para cumplir la función de cerrar la cavidad orbitaria, ¿qué inserciones tiene, jóvenes? Su inserción inicial es aquí, jóvenes, en el ángulo interno de la cavidad orbitaria. ¿Y cómo lo hace a nivel de este ángulo interno? Por tendones formados a expensas de estructuras óseas a ese nivel, y por eso es que se le da la denominación de tendón directo y tendón reflejo. Y también va a estar relacionado con una estructura cartilaginosa presente para conformar bien el párpado superior o el párpado inferior. En el ángulo interno, la inserción que tiene está muy relacionada, jóvenes, con la inserción en la cresta lacrimal. Entonces, esta porción así insertada en la cresta lacrimal que tiene en su cara externa el hueso lacrimal, ¿qué hace, jóvenes? Va a contribuir con la función que tiene el saco lacrimal, cual consiste en, van a disculparle, pedir como succionar las lágrimas cuando están en la laguna lacrimal. Y la otra, jóvenes, inserción que tiene es en la apófisis frontal del maxilar y en parte la porción orbitaria que tiene el hueso frontal. O sea, eso es en la región más superior, y se dice que esa inserción es predominantemente para esta porción externa que tiene el auricular de los párpados. Entonces, una vez que se insertan así de esa manera, se distribuyen los músculos de medial a lateral y haciendo una concavidad inferior. Lo mismo en relación al párpado inferior, pero estos no van a tener concavidad inferior, sino concavidad superior de manera elíptica. Si esta es la inserción de inicio, hay fibras inclusive que se entrecruzan a este nivel, obviamente haciendo relación con esos cartílagos tarsales que les he comentado del párpado superior y párpado inferior. Jóvenes, ¿cómo se insertan lateralmente? Las fibras de estas dos porciones musculares se entrecruzan en esta superficie de la cavidad orbitaria que se llama el ángulo externo del ojo. Se entrecruzan y se adhieren a tejido blando de esta región. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en cuanto a sus relaciones anatómicas, la cara externa, obviamente, la única estructura que la tapiza es la piel, mientras que la cara profunda, o sea, la que no observamos acá, va a estar pues en relación en el caso de la porción palpebral con la mucosa o tejido conjuntival que tiene el párpado superior y párpado inferior. Mientras que la otra porción, la orbitario externa, tu cara posterior va a estar en relación ¿con quién? Con músculos circundantes que están obviamente más pegados a la estructura ósea. Y específicamente aquí hablamos del corrugador de las cejas, del piramidal y de la porción más inferior que tiene el frontal, que es la porción anterior del bicraneano que hemos revisado hace un momento. Son estructuras simétricas, obviamente de que sí, jóvenes, porque tenemos dos cavidades orbitarias. ¿Quién lo inerva? Les dije al inicio, es alguna rama del séptimo par craneal, la rama específica que se encarga de dar inervación a este músculo orbicular de los párpados,
es la rama temporofacial. Ahora, ¿qué función cumple este músculo? Este es el músculo, jóvenes, y predominantemente la porción palpebral, quien cumple la función de esfínter. Cuando decimos esfínter, es que voluntariamente cerramos la hendidura palpebral o la separación que existe entre el párpado superior y el párpado inferior. Y además, producto del trabajar de esta porción del orbicular, de los párpados jóvenes, que hace el movimiento de los párpados que permite que las lágrimas secretadas por la glándula lacrimal que está en la fosa de la misma denominación, en la región superolateral de la cavidad orbitaria, producto del movimiento, vuelvo a repetir, las lágrimas sean, entre comillas, transportadas ¿hacia dónde? Hacia el ángulo interno, donde está el saco lacrimal con sus respectivas carúnculas, y las carúnculas son unos orificios, los llevan al saco y obviamente después al conducto nasolacrimal. ¿Listo, jóvenes? Esa es la descripción del músculo orbicular de los párpados. Ahora, también se describe en la conformación. Aquí tienen, jóvenes, este es el ángulo interno, esta es la cavidad nasal por si acaso. Esta es la porción palpebral, y aquí esto que lo va a representar más azulito, ese es el tarso, el cartílago que hay, esto ustedes lo pueden evidenciar. Agárrense el párpado superior así suavemente y traten de plegarlo, y ahí van a notar la presencia de un cartílago. Y esta es la porción externa que tiene orbitaria el auricular de los párpados. Y aquí va a estar los tendones que hemos comentado de inserción en la cresta lacrimal y en la apófisis frontal del maxilar y la porción orbitaria que tiene el frontal. Y el músculo de Horner, chicos, es un músculo pequeñito, que se inserta en la cara posterior del tendón reflejo del músculo que hemos comentado anteriormente. Proximalmente dice que se inserta en la cresta, en un fascículo que tiene la cresta del unguis, y distalmente se va a dirigir hacia los puntos lacrimales o carúnculas lacrimales que les he comentado hace un momentito. Y ese músculo de Horner que se queda prácticamente en el ángulo interno que hace, jóvenes, es el que va a contribuir a aperturar esas carúnculas u orificios lacrimales presentes en el saco lacrimal. Y el esquema de este, jóvenes, es para poner en evidencia la función más precisa tanto de la porción palpebral como de la porción orbitaria conformante de este músculo. Ya les dije, este es el que realmente contribuye al cierre de los párpados, y para que no se olviden cuando están permanentemente cerrados los párpados, durante el sueño, pero también trabaja cuando hacemos el parpadeo todos los días en nuestra actividad. ¿Y qué hace la porción orbitaria? Es el que contribuye también al cierre, pero cuando lo hacemos enérgicamente, el trabajo de estas dos porciones palpebrales. Y para que tengan una idea de esto, lo vamos a revisar más cuando hablemos de los órganos del sentido, jóvenes. Esta es una vista frontal. Es parte de la cavidad orbitaria con su recubierta de tejido blando. El contenido fundamental de la cavidad orbitaria, que es el globo ocular, se ha hecho un corte de esta porción del auricular de los párpados y el tejido blando circundante. ¿Y qué se ve, jóvenes? Es parte de la cavidad orbitaria en su región superolateral. Aquí está la glándula lacrimal. Con sus conductillos, vierten las lágrimas como indican la flecha de ese nivel. Como se dice, se caen las lágrimas dentro de la laguna lacrimal. ¿Y quiénes contribuyen a que estas lágrimas progresen
y no se falgan. Jóvenes, es el trabajo de estos músculos, de este músculo que hemos revisado. Y aquí está el saco lacrimal, y aquí van a estar las carúnculas y este músculo de Horner como para aperturar estos orificios y se introduzcan las lágrimas, baje al conducto nasolacrimal y llegue al meato nasal inferior. Vuelvo a repetir, no se me angustien por esta parte, ni mucho menos el globo ocular, eso lo vamos a revisar cuando leemos órganos a los sentidos. Seguimos en la misma región orbitaria, jóvenes. Otro músculo presente en la región periorbitaria, lo tienen aquí, o esto que lo he yo encerrado en un círculo, que se llama el músculo superciliar, o también otros le dan la denominación del corrugador de las cejas. Entonces, si este es el ángulo interno, este es el ángulo externo, el techo, el piso, pues ¿dónde está ubicado? En la parte superinterna de la cavidad orbitaria. Es un músculo pequeñito, corto. Vuelvo a repetir, es que se ubica o se extiende en esa región, obviamente en relación con el trayecto que tiene el arco superciliar, y más o menos tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. ¿Qué inserciones tiene este músculo? Parte o gran parte de sus fibras se insertan en el arco superciliar, obviamente en relación con el arco interno. Y después sus fibras se dirigen de medial a lateral y superiormente y terminan en diferentes fibras dispersas, pero siempre por fuera o lateral del agujero o escotadura supraorbitaria y en relación específicamente con la piel que recubre a la región de las cejas. Entonces, sus fibras van a terminar en la región, o confundidas también algunos dicen, con la porción orbitaria y músculo frontal, o sea, con esta porción orbitaria del auricular y con fibras del músculo frontal. ¿Qué relaciones anatómicas tiene? Obviamente, si tiene esta ubicación, jóvenes, va a estar recubierto en gran parte por el orbicular de los párpados, cubre en parte, obviamente aquí en la región del reborde de la ceja, al hueso frontal, y también va a estar en relación acá con nervios y arterias presentes a este nivel. Esta es la última vez que digo quién lo inerva, pues que todos los músculos son inervados por el facial. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? Este pequeñito de 3 a 4 centímetros con esta ubicación. Su inserción predominantemente es interna. Entonces, producto de la contracción de sus fibras, ¿qué hace? Atrae la piel, porque su inserción terminal es en piel, hacia adentro y hacia abajo. La piel de esta región de las cejas. Y producto de ese actuar así, retrayendo la piel, ¿qué hace, jóvenes? Forma pliegues verticales, como ustedes están viendo en el esquema. Y producto de esta formación de pliegues verticales diferente al que hemos comentado, formación de pliegues transversales de la porción frontal del epicraneano, ¿qué hace? Denota el enojo, la impaciencia o el dolor. Esa es la razón por la cual se llaman músculos de la expresión facial. Ahora nos vamos, jóvenes, dejamos la cavidad orbitaria y hablemos de la otra cavidad que tenemos en la cara, que es la región nasal. Y aquí vamos a encontrar varios músculos en el entorno de lo que es cavidad nasal o simplemente nariz. Vamos a encontrar el piramidal, el mirtiforme, el transverso de la nariz y el dilatador de las aperturas nasales o el dilatador de las narinas.
no marina, sino con N. Primer músculo, jóvenes. ¿Ven este fascículo que está acá? Ese es el músculo piramidal. O también algunos textos lo dicen el músculo prócer. ¿Qué inserciones tiene este músculo? Sus fascículos se van, o empiezan, mejor dicho, en el cartílago lateral de la nariz. Luego, también tiene inserción en el borde inferior y medial de los huesos propios de la nariz. Se insertan también en la región interna de lo que es la apófisis orbitaria del frontal. Son dos fascículos, derecho e izquierdo, y las fibras mediales como que se confunden a manera que ascienden después de esas inserciones que les he comentado. Y finalmente sus fibras de inserción de término, obviamente primero en piel y después se confunden con los fascículos fibrosos constitutivos de este músculo que es el frontal. ¿Qué relaciones anatómicas tiene? Por las inserciones esta que les acabo de comentar, cartílago lateral de la nariz, borde inferior y medial de los huesos propios de la nariz, obviamente pues recubre la cara externa de este segmento de la nariz. Obviamente tenga el cartílago lateral y superiormente, vuelvo a repetir, sus fibras se confunden con la del frontal. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? Forma pliegues transversales en el entrecejo a este nivel. Y se dice que producto de la conformación de estos pliegues, acá está este pliegue transversal, jóvenes, denota que, dice que denota generalmente la concentración del individuo. Entonces, este es el músculo más superior de esto que es cavidad nasal. Seguimos descendiendo. No sé si ven esta bandeleta blanquecina a este nivel y después lateralmente fibras que como que se desprendiesen de esta zona blanca o bandeleta que les acabo de comentar. Ese músculo, jóvenes, se llama el transverso de la nariz o simplemente músculo nasal, le dicen algunos. Y para que tengan una idea más concreta de la ubicación de este músculo, ustedes han visto que algunos deportistas cuando van a hacer su actividad en las zonas geográficas altas, como que se colocan una cinta en la nariz. Eso estaría simulando lo que es el transverso de la nariz. Triangular y prácticamente adosado a lo que es el dorso de la nariz, pero en su parte más inferior, ya que la más superior del dorso son los huesos propios de la nariz. ¿Qué inserciones tiene? Lo primero que tiene en su conformación este músculo es este tejido aponeurótico recubriendo este segmento del dorso de la nariz. Y después tiene fascículos musculares, lateral derecho y lateral izquierdo. Y ambos, cada uno de estos, tienen dos fascículos que van a terminar ¿dónde? En tejido tegumentario de la región anterior y posterior de ese surco que lo tenemos pronunciado en cada uno de nosotros, que es lateral a las fosas nasales y lateral a la parte más superior del labio superior. Eso se llama, jóvenes, el surco nasogeniano. Entonces, en esa superficie anterior y posterior de ese surco nasogeniano, ahí termina o es la inserción de término de este músculo transverso de la nariz. Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, es fácil deducir, jóvenes. Descansa o cubre el ala de la nariz, obviamente también relacionado con el surco nasogeniano.
en relación a este nivel con el músculo elevador del ala de la nariz, que los tenemos ahí pegado a esta superficie, y también del labio superior. ¿Qué hace por el actuar de este músculo? Disminuye el diámetro de los orificios nasales y contribuye, dicen algunos, a la formación de pliegues verticales en la región del surco nasogeniano. Entonces, de la nariz, jóvenes, tenemos el piramidal y acabamos de describir el transverso de la nariz. ¿Qué otro músculo? Por debajo del mismo septum de la nariz y en dirección hacia el labio inferior. Si retiramos todos estos músculos, jóvenes, acá hay una fosita que lo hemos escrito en el esqueleto de lo que es el maxilar, por debajo específicamente de la espina nasal anterior, en la fosita mirtiforme. Y en esa fosita mirtiforme predominantemente está ocupado por este músculo que vamos a describir, que es el músculo mirtiforme. Pequeñito, de disposición radiada, obviamente ubicado por debajo de las aperturas nasales. Inserción predominante, obvio, en la fosita mirtiforme y en la eminencia canina que está lateralmente. Luego sus fibras se dirigen así en forma de abanico abierta y terminar en 3 fascículos relacionados con el subtabique de la nariz y del ala de la nariz. Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, obviamente, si tiene ubicación predominante en la fosita mirtiforme, va a descansar sobre esta superficie del maxilar. Acá no se ve, por si acaso. ¿Por qué no se ve? Porque después su superficie anterior de este músculo, el mirtiforme, perdón, el piramidal del mirtiforme, jóvenes, está recubierto, tapizado por este fascículo del orbicular de los labios que le dicen el hemiorbicular superior. Y obviamente también va a estar recubierto pues, por la mucosa gingival a este nivel. Perdón, chicos. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? Estrecha y desciende las alas de la nariz. O sea, prácticamente es un depresor de las alas de la nariz. Y mecanismo inverso a estos dos últimos que hemos comentado, jóvenes. Es agárrense la naricita, la parte más lateral, como yéndose después que se termina de contornear todo esto, ahí están ubicados lateralmente a estas superficies el dilatador propio de las aperturas nasales. Inserción en el maxilar y en el ala de la nariz. Y este músculo va a contribuir a la conformación del pliegue nasogeniano. Y acá lo tienen al mirtiforme, jóvenes. Esto que ven aquí son fascículos de la porción superior de los auricular de los labios. Y ven, no sé si ven unos fascículos radiados a ese nivel. Ese es el músculo mirtiforme. Este es el transverso. Este es ¿qué músculo es este? Piramidal. Este. Jóvenes, el que causa el enojo. Sí. Y ahora quiero que miren acá, jóvenes. Superciliar. Exactamente, muy bien. Miren, estos son fascículos de inserción de los músculos que vienen a continuación. Entonces, descrito hasta aquí, jóvenes, cavidad orbitaria, los músculos periorbitarios. Acabamos de describir los músculos perinasales. ¿Estamos? ¿Y qué otra cavidad hay? La cavidad bucal.
Y en la cavidad bucal o en el entorno o en el perímetro de la cavidad bucal es donde hay la mayor concentración de músculos jóvenes. Se escriben promedio 11 músculos. Otros textos hablan de 13 porque hablan del semiorbicular superior y del semiorbicular inferior. Y el primer músculo que, digamos, entre comillas, el importante, pero sí definitivamente el más superficial, es el orbicular de los labios. Y semeja a sus fibras una distribución así elíptica, tan igual como hemos comentado con el orbicular de los párpados. Y lo elíptico está en el entorno del orificio bucal. Entorno del orificio bucal. ¿Qué inserciones tiene este músculo, jóvenes? La mayoría de textos, incluyendo Testit, dicen tiene 2 porciones. Primero, que lo dividen en un semiorbicular superior y un semiorbicular inferior. Empecemos por el semiorbicular superior. Sus fibras, ¿dónde se inician? En la porción media. Y esta porción media, que todas sus fibras son así, algunos dicen en la descripción, van de una comisura labial hacia la otra. Y esto que acabo de comentar inclusive es válido para el semiorbicular inferior. Pero en esa banda importante así de músculos jóvenes, hay 2 fascículos constitutivos. El nasolabial, que dicen que las fibras se originan aquí y después se distribuyen lateralmente hacia las comisuras y bucal al otro lado. Y el otro fascículo es el incisivo superior, superficie que se inserta en esa cara externa de lo que es el alveolo en relación con esa pieza dentaria, igual, lateralmente en sus fibras se dirigen hacia la comisura de los labios. Mientras que el semiorbicular inferior tiene un fascículo predominante y que está en relación con el incisivo inferior. De ahí sus fibras de esa superficie se dirigen hacia las comisuras labiales. Por eso se dice de que a nivel de las comisuras es como si fuese la distribución de las fibras en una L invertida. Forman la comisura y después viene el trazado en sí de sus fibras, igualmente en el semiorbicular superior. Entonces, esos diferentes fascículos que les he comentado, tanto en el labio superior o conformando los labios, semiorbicular, superior e inferior, terminan en la comisura de los labios, ambas ubicadas en la región lateral del orificio bucal. Se entrecruzan las fibras y obviamente se adhiere al tejido blando y se adhiere a otros músculos que terminan en la comisura de la boca. Entonces aquí en este nivel tiene inserciones ¿en qué? En tejido mucoso, que están viendo ustedes aquí, que esto es más clarito, y en piel. Ahora, estos 2 músculos jóvenes son prácticamente quienes le dan la forma a los labios. Y el espesor que tienen es desde la capa más profunda de la piel hasta el tejido mucoso. Entonces, y ese volumen, obviamente, está ocupado por este músculo. Como vuelvo a repetir, es el que da la forma a los labios. Hay labios gruesos, delgados, etc. Entonces le da la forma, el espesor y la altura de los labios. Ahora, si bien es cierto de que la predominancia en conformación de esas fibras es a través de así fibras elípticas, cuyo origen ya les he comentado del labio superior y del labio inferior, se describe también, jóvenes,
la presencia de fibras en menor proporción, por supuesto, antero-posteriormente, o sea, de disposición inversa a estas. Antero-posterior significaría que se van desde la piel a la mucosa, o sea, de anterior a posterior, tanto en la región superior como inferior. Ahora, y a estas fibras de disposición antero-posterior conformantes de ambos estos semiorbiculares, los agrupan como, o les dan la denominación como si fuese el músculo compresor de los labios. Y se describe de que estas fibras antero-posteriores abundan más en el niño, en el recién nacido. ¿Y por qué creen, jóvenes? ¿A quién se le ocurre ver? ¿O ha hecho la lectura de repente? ¿Para tomar la leche? ¿Quién habló? Dayana Córdoba. No te he escuchado tu nombre. Dayana, doctor. ¿Dayana Córdoba? Sí, doctor. Bien, Dayana. Pero la leche la puedes tomar con sorbete, la leche la puedes tomar de la taza. ¿Qué hace el recién nacido? ¿Qué hace el niño, Dayana? Chupar. Chupar, succionar, ¿no es cierto? Eso se llama amamantar. Entonces, por eso es la predominancia en el recién nacido y en el niño. Usted mismo, Dayana, ¿para qué cree que tiene sus labios? A ver, adelantémonos un poquito antes de hablar de sus relaciones. Ya, uno, para que usted se lo pinte cuando va a una actividad o quiere estar diferente, su expresión facial. Dos, Dayana. Para reír, para hablar. Muy bien, para articular palabras. Entonces, responsable de la fonación. Sigue. La expresión facial. Contribuye a la expresión facial porque dependiendo del volumen de los labios. Sigue. No se me ocurre nada más, doctor. A ver, otro joven o señorita, vamos, chicos. ¿Dónde está Crispín? Buenos días, Crispín. Buenos días, doctor. Vamos, Dayana, comente. Dayana. No le gusta bien con Dayana. Crispín. Bueno, concuerdo con todo lo que dijo mi compañera. Yo no te he dicho, yo te he preguntado qué más. Yo no he objetado lo que ha dicho tu compañera. No se me ocurre otra cosa más, doctor. Cónchale. Se me ocurre otra cosa, pero no ¿Qué creo cosa que se sea acuerda? apropiada. ¿Qué se acuerda? Dígalo. Señorita Crispín, vamos. Y es el músculo, jóvenes, que fácilmente se pueden identificar sus diferentes funciones. Muy aparte de lo que ha dicho Dayana Córdoba. Jóvenes, suspendo la clase. Para alimentarse. silbar, doctor. Perdón, ¿qué dama es? Camila Castro. Camila, te escuchamos. Para silbar. Para silbar, muy bien, sigue. Si silbas, soplas. Otra. Para alimentarnos. Vale, muy bien. ¿Quién habló? Camila Castro, doctor. Muy bien, Camila. También participa jóvenes en el proceso de
alimentación, obviamente en el primer proceso de la alimentación, ¿no? Introducirnos los alimentos a la cavidad bucal. ¿Qué más, Camila? Soplar, silbar, succionar, aperturar la cavidad bucal. No, pero este es el músculo, jóvenes, que predominantemente contribuye al cierre de la cavidad bucal, el único. Es el esfínter de la cavidad bucal. La otra, jóvenes, si no articularían o no, ustedes moverían voluntariamente los labios, muy aparte de la fonación, lo que hace es el ósculo. ¿Saben lo que es el ósculo? Besar. ¿Quién habló? Carrillo. Muy bien, Carrillo. Ósculo es sinónimo de besar, jóvenes. El beso es otra accionar que tienen los músculos. No, el auricular de los labios, perdón. Entonces ahí tienen las funciones. Ahora, ¿qué relaciones anatómicas tiene este músculo? Obviamente va a estar en relación con la mucosa labial en su región profunda, y en esa misma región profunda, jóvenes, la mucosa labial, obviamente y después relacionado con estos dos semiauriculares, están las glándulas salivales menores, que se llaman las glándulas labiales, y también hay arterias en esa superficie de la configuración de estos dos músculos o porciones de músculos. Y obviamente también, jóvenes, filetes de nervios. Y quien inerva, si bien es cierto, son fascículos o fibras del facial, son diferentes fascículos. Y por la diferencia de inervación, cuando ocurre esto de la parálisis facial, generalmente es bien el labio inferior derecho o izquierdo quien se cae producto de la inervación no adecuada. Y externamente, jóvenes, externamente, la única recubierta que tiene es piel y escaso tejido celular subcutáneo. Y la otra diferencia, si es que quieren hacer más diferencias, ¿qué tiene el varón a este nivel? Externamente de la piel, Camila. El bigote. El bigote. ¿No es cierto? La dama no lo tiene. Salvo que tenga el hirsutismo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, vuelvo a repetir. El único músculo que realmente cierra el orificio bucal. Todos los demás hacen el mecanismo opuesto. Por eso es que lo he descrito primero. Es el más superficial y el único que se comporta como esfínter. Siguiente músculo. Entonces, el que hemos trabajado es este, jóvenes, el más anterior, el más superficial en todo el perímetro del orificio bucal. Y ahora vamos a hablar estos que lo describen como músculos radiados, dicen, que tienen un origen diferente en alguna superficie de la cara, pero que al final terminan. Viene en la comisura, viene en la superficie del labio superior o del labio inferior. De esos vamos a comentar ahora. Músculo que hay en la región lateral de la cara. No sé si lo logran ver, pero después se los muestro en otro esquema. En este espacio triangular hay una zona oscura. Esa es la ubicación que tiene el músculo buccinador. La característica de este músculo, que es plano, ubicado por supuesto detrás del orbicular de los labios y por delante del otro músculo que está acá, que es el músculo macetero, pero ese músculo ya es
músculo de la masticación. Y si tiene esta ubicación, jóvenes, es el músculo que predominantemente forma la pared lateral de la cavidad bucal. Acá se ve apenas, pero la superficie es amplia de este músculo, que luego lo vemos. ¿Qué inserciones tiene? Entonces, para eso hemos recordado hace un momento la mandíbula. Ahora es menester también que recordemos el maxilar, pero de estos dos huesos, el borde alvéolo dentario. ¿No es cierto? Y si hemos recordado así, jóvenes, las inserciones posteriores que tiene este músculo es en el borde alveolar, bien del maxilar y bien de la mandíbula. ¿Y qué superficie específicamente de estas dos porciones de los huesos? La superficie en relación con los 3 molares superiores o inferiores. Esa es una superficie de inserción posterior. ¿Qué otra tiene? Ahora es menester, jóvenes, que nos acordemos del gancho que tiene la apófisis pterioidea interna. En esa superficie también se insertan filetes de este músculo. Y luego, acá en esta región, se lo muestro en otro esquema, hay un tejido aponeurótico que recibe la denominación de ligamento pterigomaxilar o aponeurosis bucofaringia. También es zona de inserción de este músculo bucinador a este nivel. Y de ahí sus fibras se dirigen hacia adelante. Es amplia su inserción posterior y después convergen. ¿Y convergen dónde? A nivel de la comisura labial. Entonces, tiene inserción anterior en la comisura labial, bien izquierda o derecha, pero ¿qué específicamente la comisura? Tegumento, mucosa y confundiéndose con las fibras de otros músculos que también llegan a este nivel. ¿Qué relaciones anatómicas tiene? Si acabamos de revisar que tiene inserciones posteriores con la aponeurosis bucofaringia o ligamento pterigomaxilar, jóvenes, va a estar a ese nivel en relación con un músculo que ya no pertenece a la región de la cara, sino es el músculo constrictor superior de la faringe. Y la relación anatómica anterior es con el orbicular de los labios, con el cigomático mayor, con el canino que está en el fondo y con el triangular de los labios que está en la parte inferior de la boca. Su cara interna, jóvenes, si yo abro la boca, entonces este es el músculo más profundo de esta región, por eso es que conforma la pared lateral de la boca, va a estar ¿qué? Recubierto por la mucosa que tapiza la cavidad bucal. Y externamente, jóvenes, en relación con la rama de la mandíbula, obviamente la rama ascendente, con el tendón inferior y un músculo que está acá ocupando la fosa temporal, que es el músculo temporal, su tendón inferior específicamente, con el mismo músculo macetero, y una relación anatómica importante es con un conducto relacionado con la glándula salival mayor que tenemos a este nivel, que es la glándula parótida, que es el conducto de Steno. Amén, jóvenes. Por esta región aparece la arteria facial. Entonces también tiene relación con esa arteria. Y luego, ¿qué recubre externamente? Tiene una fascia aponeurótica que lo individualiza de los demás músculos, y acá se interpone una estructura, acumulación de tejido adiposo, como separando al bucinador del macetero, que es la bola de Bichat. También tiene relación con esa estructura. Entonces, como no es factible ver bien acá al mismo músculo, jóvenes, les voy a mostrar otro esquema, jóvenes, aquí. Esto es cavidad bucal, labio superior, labio inferior. Entonces, sus inserciones, le dije,
Lo que no vieron, esta es la aponeurosis bucofaringea. Lo que continúa la cavidad bucal, jóvenes, es la faringe. Entonces, y este es un RAFE, una aponeurosis, o que también le llaman el ligamento pterigomaxilar, donde se inserta este músculo y también el constrictor superior de la faringe. Las inserciones superiores en las 3 piezas molares superiores, obviamente del maxilar, y las 3 piezas inferiores del de la mandíbula. Entonces acá está cortado el tejido que cubre la pared lateral de la cavidad bucal. Igualmente este lado está inclusive el hueso expuesto aquí para ver estas 3 bandeletas de inserciones que tiene el músculo. Le dije que es un músculo plano cuadrilátero. Sus fibras más superiores, obviamente en dirección a la comisura labial, son descendentes, mientras que las inferiores un poco que ascienden, y las más centrales, obviamente, el transcurrir es prácticamente horizontal. De relaciones anatómicas, lo opuesto, que esto es externo, jóvenes, internamente la única estructura que lo tapiza. ¿Qué cosa es, jóvenes? La mucosa que tapiza la pared lateral de la cavidad bucal. Y por fuera hemos dicho que acá falta un músculo, jóvenes, que es el macetero. Entonces va a estar en relación con el macetero. Acá está parte de la rama ascendente de la mandíbula, por tanto está en relación con la rama ascendente de la mandíbula. Acá hay otros músculos que vienen el cigomático mayor, el canino, etc. Acá el depresor del ángulo inferior. Entonces, externamente relacionado con esos músculos. Y tejido celular subcutáneo y la piel que lo recubre. Aquí falta una glándula, jóvenes, la glándula parótida. Es una glándula salival exocrina, y cuando hablamos de glándulas exocrinas, sí o sí tiene que tener conducto excretor. Y si son glándulas salivales, su producto tiene que verterse en la cavidad bucal. Entonces, el transcurrir de este conducto, jóvenes, es por la cara externa de la superficie de este músculo, y cuando llega más o menos a la altura del segundo molar superior, ¿qué hace? Este conducto que transitaba externamente se acoda, perfora las fibras de este bucinador y se introduce su conducto excretor al nivel de ese que les he comentado del segundo molar superior, y obviamente vierte su contenido a la cavidad bucal. Entonces ahí tienen al músculo, jóvenes, sus inserciones, sus relaciones anatómicas. Aquí tiene en otra vista al músculo bucinador. Un ratito, por favor, chicos. Ahora, ¿qué función tiene este músculo, jóvenes? O funciones, porque no solamente es una función. Es el músculo, jóvenes, que participa en la masticación. Y ustedes dirán, ¿pero cómo participa en la masticación? No es que produzca elevación y descenso de la mandíbula, no, jóvenes. Como está en las paredes laterales, contribuye ¿a qué? A que el bolo alimenticio que se encuentra en la cavidad bucal se distribuya, digamos, bien a las piezas dentarias laterales de ambos lados para hacer la masticación. Y después, jóvenes, el mecanismo de la devolución significa pasar el bolo alimenticio. Y en ese mecanismo participa fundamentalmente la lengua y también este músculo, comprimiendo las mejillas. Y este es un músculo que fundamentalmente participa en el mecanismo de silbar. Un ratito, por favor.
Y para que no se olviden, ¿me están escuchando? Chicos. Sí, doctor. Doctor. Y para que no se olviden, jóvenes, cuál es el accionar de este músculo exagerando, para que no se olviden, ustedes adopten la expresión de Kiko. Llenen de aire la cavidad bucal, cierren los labios y traten de expulsar el aire. Como que se le inflan las mejillas, ¿no es cierto? Ese es el trabajo que hace el bucinador. Y por este accionar que tiene este músculo, jóvenes, no solamente es este de silbar, participar en la masticación, contribuir al movimiento del bolo alimenticio, sino es el músculo fundamental de las personas que hacen música, pero no música de cuerdas, sino música de la trompeta o instrumentos que tienen que ver con el viento. Trompeta, saxo, etc. Por eso le llaman el músculo de los trompetistas, le dicen algunos. ¿Listo, chicos? ¿Está claro? Seguimos en la región bucal, jóvenes. Ahora vayamos a revisar dos músculos más. El elevador común del ala de la nariz, que lo tienen acá. Vertical. Y se dice común del ala de la nariz y del labio superior. ¿Qué inserciones tiene este músculo que acabo de precisar? En la superficie o cara externa de la apófisis frontal del maxilar, significa de que es profundo y está por debajo del orbicular de los párpados. Tiene inserción también en ese borde de los huesos propios de la nariz y puede haber fascículos, inclusive jóvenes, de la parte más inferior de la apófisis, interna orbitaria del frontal. Y de ahí sus fibras descienden de estas diferentes superficies de inserción de inicio, descienden verticalmente, siguiendo el trayecto de la comisura nasogeniana o pliegue nasogeniano en dos fascículos. Uno termina en la piel que recubre esta región de la nariz, en la región alar, y el otro se va a la piel a este nivel del labio superior. Entonces, por estas inserciones finales que tiene en la piel del ala de la nariz y en la piel del labio superior, ¿qué hace? Dice elevador, contribuye a la apertura de la cavidad bucal. En cuanto a sus relaciones anatómicas, está recubierto de piel. Y a su vez este mismo músculo va a contribuir a cubrir a la apófisis ascendente del maxilar, también va a cubrir a este músculo que es el transverso de la nariz. La función ya les acabo de decir y la inervación también ya la saben. Otro músculo, jóvenes, es el elevador propio, de acá, jóvenes, del labio superior. Entonces, hay un elevador común y hay un elevador propio. Ubicación de este músculo, algunos dicen de aspecto triangular y la forma triangular lo da porque su base de inserción inicial es amplia y después su inserción de término es reducida. ¿Ubicado dónde? Lateralmente al elevador común del ala de nariz y labio superior. Esa es la ubicación. ¿Qué inserción tiene inicial? En el reborde infraorbitario, en una superficie que está lateral al agujero infraorbitario y una superficie amplia de más o menos de 18 a 20 milímetros. Y de ahí de manera oblicua, de superior a inferior y de lateral y ligeramente a medial, sus fibras se dirigen así de esa forma oblicua
a la región profunda de la piel del labio superior. Y como el nombre lo dice, la función es retraer, elevar o exponer las piezas dentarias del maxilar. Y en cuanto a relaciones anatómicas, si estamos a este nivel, jóvenes, está recubierto por el auricular de los párpados, está en relación con el cigomático menor que está lateralmente, y sus fibras terminales van a estar recubiertas por la piel que recubre los labios a este nivel. Su función específica, jóvenes, es elevar la porción medial del labio superior y hacer este mecanismo, jóvenes. Exponer prácticamente las piezas dentarias anteriores del maxilar. Siguiente músculo pequeñito que está por acá, que es el músculo, unos le dan la denominación de canino, otros le dan la denominación de el elevador del ángulo de la boca. No sé si lo ven ahí, pequeñísimo el músculo. Aplanado, cuadrilátero, y si se llama músculo canino, obviamente ocupa la fosa canina. Inserción en la parte más alta de la fosa canina, y después obviamente esa fosa canina está por debajo del agujero infraoritario, y después sus fibras se dirigen hacia abajo, hacia la región profunda de la piel y mucosa, igualmente de la comisura de los labios. Obviamente lo hace junto con otros músculos que acabamos de describir hace un momento. Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, este es más profundo y obviamente va a estar recubierto por el elevador propio del labio superior, en relación con el nervio y vasos suborbitarios en su región superior, y también va a tener relación con el tejido celular subcutáneo y piel de esta zona. ¿Qué hace? Como el nombre lo dice, ¿no? Eleva la comisura de los labios, o también, por haciendo más pronunciado, evidente, que es el surco nasogeniano. Como el nombre lo dice, ¿no? De ahí la denominación de canino o elevador del ángulo de la boca. Producto del trabajar de este músculo se expone marcadamente esa pieza dentaria, el canino. Cigomático menor. Si decimos cigomático menor, jóvenes, es porque su inserción de inicio tendrá pues relación con alguna superficie del hueso de la misma denominación. Entonces este músculo acintado, que es el cigomático menor, va desde ¿dónde? Desde la región malar hacia la piel del labio superior, que lo tienen acá. Entonces su inserción específica es en la cara inferior externa del pómulo o hueso cigomático. Este es más oblicuo en comparación del elevador del ángulo del labio superior. Esto lo cruza prácticamente a la superficie de la cara y se dirige hacia donde termina lateralmente en la región profunda de la piel de la comisura de los labios. Esto está en relaciones anatómicas cubierto por la piel y superiormente va a estar cubierto por el auricular de los párpados. ¿Qué hace este músculo? Lleva hacia arriba y hacia afuera la parte media de los labios. Esto es lo que hace, jóvenes. Y prácticamente esta función es contribuida por el cigomático mayor. Y este músculo lo tienen acá, jóvenes. Este es el más lateral de de los músculos dilatadores del orificio bucal, acintado, inserción ¿dónde? En la región súper externa y prácticamente la más lateral del hueso malar. Desciende de lateral y de superior a inferior y medial y se va a la comisura hacia la región más profunda.
Su relación anatómica, obviamente en su región superolateral va a estar cruzando al macetero, cubriendo al bucinador, y también va a tener después relaciones anatómicas cuando hablemos de arterias y venas con la vena facial. Y externamente está cubierta por tejido celular subcutáneo y la piel. Entonces la función es elevar la comisura labial hacia arriba y hacia afuera, como ustedes lo están viendo en el esquema. Este es el músculo más lateral, como siguiendo así transversalmente la comisura de los labios. Este es el músculo risorio. Tiene un aspecto triangular, ubicado, como les vuelvo a repetir, en la superficie más lateral de la cara, siguiendo la disposición de la hendidura bucal. Por detrás, jóvenes, ¿qué inserciones tiene? Simplemente en el tejido celular subcutáneo que hay en la región parotidia. Algunas de sus fibras pueden confundirse con fascículas del músculo esternocleidomastoideo, y de esa región posterior se fijan sus fibras hacia adelante. ¿Y terminan dónde? En la piel y mucosa que configura la comisura de los labios. Relaciones anatómicas, externamente cubierto por piel, y su región más posterior, obviamente, como si descansase sobre la glándula parótida y el músculo macetero y el bucinador que hemos comentado hace un momento. La acción de este músculo, como el nombre lo dice, risorio, aumenta el diámetro transverso que tiene la hendidura bucal y contribuye a esta expresión que es el de la sonrisa o la expresión de la alegría. Ahora nos vamos, hemos ido así, jóvenes, de superior a inferior, todos en el entorno del orificio bucal. Ahora nos vamos en relación, músculos relacionados, si se quiere entender mejor, con la misma comisura y con el labio inferior. Y específicamente vamos a hablar del triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca. Así como hay un dilatador o elevador, acá hay un depresor. ¿Qué inserciones tiene, jóvenes? En el tercio interno de la línea oblicua externa que tiene la mandíbula. Y a ese nivel, su inserción tiene dos fascículos, uno interno y el otro externo. O sea, su superficie de inserción es amplia. Y después estas fibras se dirigen hacia arriba, haciendo el siguiente trazado. Las fibras más internas como si formasen una concavidad medial y esta es una concavidad lateral, con la intención de ¿qué? De disminuir su inserción de término. Entonces, tiene la configuración de un cono, la base es su inserción inicial y el vértice de este cono lo constituye la inserción de término. Y sus fibras, cuando llegan a la inserción de término, jóvenes se van a, nos dicen, confundir con quién, o que se cruzan con el canino y en parte con el cigomático menor, aparentemente, dicen, pero eso realmente no es así, porque si no habría una lucha entre estos dos músculos. Simplemente terminan en esa comisura. De relaciones anatómicas, obviamente superficial, cubierta por piel, va a cubrir en parte al bucinador cuando se dirige a su inserción de término, y no solamente al bucinador, sino al risorio, y en algunas ocasiones establece marcadísima relación, jóvenes, con la arteria facial. Y este es el producto de este músculo, obviamente con su homólogo del otro lado, es el que desciende, como el nombre lo dice, así en esta expresión, la comisura labial y produce el gesto de la tristeza o del disgusto. Y los dos últimos músculos, jóvenes, es el cuadrado del mentón y la borla de la barba o el mentón. Este músculo, que está prácticamente medial a este espacio que forma el borde interno del depresor del ángulo de la boca.
O también a este, el cuadrado del mentón, le llaman el depresor del mentón o de la barba o depresor del labio inferior. ¿Qué inserción tiene? Jóvenes, también en el tercio interno de la línea oblicua, pero por debajo o más profundo al que hemos comentado anteriormente. Algunos dicen, ocupando el espacio que hay entre estas dos concavidades de los depresores. Y después sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia adentro, como cerrando este espacio, jóvenes. Y algunos dicen inclusive sus fascículos más mediales cuando llegan a su inserción de término como si se cruzasen ambos. ¿Y termina dónde? En la región profunda del labio que recubre al labio inferior y obviamente por debajo del seno auricular inferior. Relaciones anatómicas, obviamente cubierto por este triangular. Va a formar acá un triángulo que le llaman el triángulo del mentón. La acción de este músculo, ¿cuál es? Doblar el labio inferior hacia afuera y hacia adelante. Este, jóvenes, es el trabajo de este músculo. Como si estuviese comprimiendo a la piel a ese nivel y después esto protruye el labio inferior hacia adelante. Y finalmente, jóvenes, es la borla del mentón. Es el músculo más medial, prácticamente cubriendo el mismo mentón, de ahí la denominación o la sínfisis mentoniana. Como si fuesen dos músculos conoides a este nivel, formando un triángulo el espacio entre los dos de base superior, como rellenando, algunos dicen, el espacio que queda entre estos dos cuadrados del mentón que hemos comentado. ¿Qué inserciones tiene? Hacia arriba, jóvenes, en la base de la mucosa de las encías de la mandíbula. Y después se dirigen sus fibras hacia abajo, como ustedes están viendo, hacia abajo y hacia afuera. Y se distribuyen a la manera de pincel. Ya eso también se llama la borla, esa forma de distribución de las fibras. De ahí el nombre de la borla del mentón o de la barba. Y va a terminar en la piel profunda de la región mentoniana. Relaciones anatómicas, este es el músculo más profundo y por tanto está en relación con el periósteo que tapiza esta región de la mandíbula. Y su cara externa es superficial y obviamente va a estar cubierta por piel y hacia arriba recubierta por el semiauricular inferior. Así como hay una fosita mirtiforme, acá hay una fosita mentoniana y el trabajo de este músculo cuando comprime la piel de esta zona da la conformación de como si fuesen unos hoyitos a este nivel en la piel. ¿Y eso por qué? Porque sus fibras más mediales se describe que como si tuviesen un componente fibroelástico a este nivel. Entonces, ¿qué hace en concreto el trabajo de este músculo? Tracciona hacia arriba la eminencia mentoniana y lo comprime hacia la misma sínfisis y arrastra el labio inferior y lo reclina hacia afuera, haciendo esto. Entonces, y eso determina que algunas personas que se ve cuando están tensas como si comprimiesen los labios, se les forman unos hoyitos a este nivel. Ese es lo evidente del trabajo de este músculo, que es la borla del mentón o la borla de la barba. Ahí tienen, jóvenes, la revisión de los músculos de la región cráneo-facial. Predominantemente todos en el entorno de orificios de la cavidad orbitaria, nasal y bucal, y solamente uno con 2 porciones, que es el músculo epicraniano, que tiene su porción occipital y la porción frontal. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes. Chicos, ¿están despiertos? Sí, doctor. Doctor.
Sí, doctor. Como que no lo estuviesen. Profesor, la burla de la barba era el más profundo, ¿verdad? ¿O era el...? Sí, Ay, ya. el más medial, más profundo, pero aún así, porque no tiene músculos hacia la superficie, también tiene relación con la misma piel y el panículo adiposo a ese nivel. ¿Quién preguntó? Dayana Crispín. Por eso les digo, sean lo suficientemente acuciosos con la vista. O sea, el triangular, soy superficial pero lateral. Después está el cuadrado. Es más medial, pero también es superficial porque no hay otra estructura que lo recubre. Lo recubre sí muy parcialmente, pero aún así queda descubierta su superficie anterior y por tanto tiene relación su cara superficial con tejido celular cutáneo y piel. ¿Se entiende, Dayana? Sí, doctor. Vale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Cara, ya me tiene curcuncho ya con la fecha del examen. Si usted estudia, muchacho, a conciencia, no tiene por qué preocuparse en la fecha. ¿Qué dice el sílabus, Marina? No me he percatado si tiene fecha del examen. Doctor, según el sílabo sería el 12 de mayo. Porque usted dijo 12 que de los mayo. exámenes se realizarían un jueves. Ajá, el jueves ¿La de la próxima próxima semana? semana. Sí. A ver, no, según la calendarización que he hecho yo, jóvenes, la próxima semana recién estamos terminando huesos de miembro inferior. ¿No es cierto? Después faltaría el seminario de huesos. Entonces, un poco difícil que sea la próxima semana. Lo más probable que sea, si es que, digamos, se ha establecido desde el inicio que sea un jueves el examen, esto no lo estoy confirmando ni haciendo definitivamente que sea este jueves, jóvenes, pero está bastante posibilidad de que sea, si no es este jueves 12, el próximo jueves 19. ¿Listo, chicos? Porque no alcanzamos a terminar las prácticas, pues. Este jueves 12 trabajaría con 2 grupos de prácticas y el viernes 13 aún se trabajaría con, y no solamente yo, creo que hay otros grupos de prácticas que también trabajan en jueves y viernes. ¿O me Doctor, equivoco? entonces, la misma semana que se dé el examen, el parcial presencial, ¿sería el seminario? No tengo ahorita el esquema claro, pero después de la siguiente semana, que es miembro inferior, creo que es el seminario, ¿no? Porque la próxima semana todavía debemos una práctica de Claro, miembro claro. inferior. Entonces, a la próxima el seminario, el parcial, y luego a la próxima todavía el práctico, ¿verdad? Así es. Esa es la secuencia, Ya. Marina. Gracias. Si te aclara el panorama, Carrillo. Carrillo. Se enojó Carrillo. No, sí, doctor, sí, pero yo no pregunté la consulta. O sea, yo no hice la consulta, pero sí me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta, comentario, jóvenes? La van a preguntar, ¿va a estar difícil o fácil el examen? Ni uno ni el otro. ¿Algo más desean preguntar? Entonces, doctor, el parcial sería el día 19 de mayo. Le estoy diciendo posibilidad, Camila, no estoy siendo muy concreto. ¿Sí? Ya, profesor. Y eso lo vamos a definir a inicios, bien ahora el viernes o a más tarde el día lunes, para que no estén angustiados, ¿ya? Y además para que no entren en el terreno de la angustia y tengan un tiempito suficiente para que le hagan pasar un día agradable a cada una de nuestras madres. ¿Listo, chicos? Y las señoritas y jóvenes a entrar a la cocina, pues.
Hasta luego, doctor.